No sé si ya lo tengamos listo, mi querida Adrianita, pero vamos a iniciar aquí. Cuarto grado, es viernes por la noche, es viernes de cuarto grado y con una mesa de diálogo muy interesante. Nos acompañan 3 mujeres. Échele, Adrianita. Como siempre, me da mucho gusto saludar a Yasmín Ugalde, integrante del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, porque es viernes por la noche, es viernes de cuarto grado y los temas son importantísimos. Yasmín, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Buenas noches, Vicente. Pues como siempre, saludarte, saludar a tu audiencia y agradecer este espacio. Ya es hora de cuarto grado. Y como bien decías, el día de hoy me acompañan un par de personalidades con quienes vamos a tener oportunidad de platicar. Adelante. Pues preséntalas, mi querida Yasmín Ugalde. ¿A quién nos vienes a presentar? ¿A quién nos traes a la mesa de diálogo esta noche? Pues sí, mira, el día de hoy precisamente estará con nosotros la senadora Gloria Sánchez y la profesora investigadora Milay Burgos. Ellas dos estarán aquí para platicar con nosotros dos también respecto a este tema que ha sido la coyuntura de esta semana y ha sido los acontecimientos que se han dado lugar en Cuba. Y esto, por supuesto, no nada más es lo que ocurre en ese espacio, sino lo que ocurre en América Latina y lo que eso tiene reacciones, grandes reacciones en nuestro país también, ¿no? Bueno, pues vamos saludando a Gloria Sánchez Hernández, senadora de Morena por Veracruz. Senadora, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo está, Vicente? Buenas noches. Me da mucho gusto saludarla, yo estoy muy bien, qué bueno que nos acompaña. Y también saludo a la profesora investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, si está bien o me corrige, Milay Burgos. ¿Cómo le va, Milay? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todas y todos. Gracias por el espacio y por la invitación. Vicente, Adrián, y un gusto compartir. A ver, vamos poniendo en contexto las cosas, Yasmín. Hoy en el Consejo de Seguridad de la ONU, el canciller Marcelo Ebrard reafirma la posición de México en torno a Cuba. Un posicionamiento que dicen los catastrofistas, columnistas, va a provocar un choque entre los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden, porque se pide que se levante el bloqueo a Cuba y México siempre solidario con Cuba. Amor con amor se paga, es la lectura que yo le encuentro. Empiezas tú, Yasmín. Pues más bien esto es lo que quisieran ver y no solamente en este momento, dada la posición de nuestro país en el tema de Cuba y hablar de Cuba, a quienes nos acompañan lo podrán profundizar de manera más puntual, pero hablar de Cuba, hablar de la crisis en la que está viviendo Cuba, no podemos cerrar los ojos y es hablar prácticamente del bloqueo. Entonces, la posición de México ha sido tajante y es ayudar a Cuba, es exigir que se retire el bloqueo que tiene. Eso por un lado, pero por otro, en efecto, la reacción es querernos ver pelear con Estados Unidos, ¿no? No ha sido la primera vez, no ha sido. Con el anterior presidente, con Trump, también se vaticinaba un escenario catastrófico. Lo siguen esperando, se siguen frotando las manos para vernos pelear con ellos, con ellas, y no ha sido así. Hay que tener claro que la política de México siempre ha sido, más allá de la que tiene Andrés Manuel López Obrador, es de el respeto
entre las naciones y la no intervención. Y eso, insisto, va más allá del gobierno de Andrés Manuel. Ha sido así, lo que pasa es que tal vez hemos tenido sinsabores como el come si te vas, recordarán de estos otros que antecedieron a López Obrador, pero esa no ha sido la política de México. Desde que reventó la polémica durante esta semana, senadora, he estado advirtiendo que ahora los de la oposición andan con la narrativa de que México se desvió un poco, ya no va rumbo a Venezuela, ahora va rumbo a Cuba. Y aquí el denominador común es López Obrador, que apoya a autoritarios y que él mismo sería un dictador, algo que se está desgastando, algo que se ha ido, creo yo, desgastando para los opositores, ¿no? Sí, ellos siempre tienen un discurso muy oportunista y ahora mismo han quedado en evidencia porque se han manifestado abiertamente frente a la Embajada de Cuba y pues un representante de los derechos humanos de ellos fue a ofender. Y no es la primera vez que ellos se manifiestan. Están dentro de toda la red internacional de reaccionarios, de personas que están en contra del socialismo porque ni saben lo que es y lo atacan de una manera visceral. Pero también ellos ahora están aprovechando porque están en coordinación. Esto que ocurrió en Cuba es producto de toda una estrategia desde el exterior para ocupar primero las redes sociales, pues como unos medios bélicos, primero a nivel de ideas, a nivel de creencias, pero abonando el terreno después para acciones ya muy encaminadas hacia la subversión en el terreno, en este caso en Cuba. Y pues hoy encontramos también que el alcalde de Miami está llamando a bombardear a La Habana, es decir, que van escalando. Ahora bien, esto, repito, está orquestado desde Miami, desde Nueva York, y por las ONGs que comanda esta señora Rosa María Payá, que se llama su organización, su ONG Cuba Decide, y fue evidente que en las movilizaciones provocadas en Cuba aparecía carteles con Cuba Decide. ¿Qué pasa? Biden está realmente alineándose a los intereses de los contrarrevolucionarios que viven a mí y que tienen también parlamentarios en Estados Unidos. No es de ninguna manera coincidente con el discurso de Obama, presidente de su mismo partido, que sí tendió a flexibilizar las relaciones de Estados Unidos con Cuba, reconociendo que el bloqueo no le conviene a nadie y en primer lugar a Estados Unidos. Pero hay, repito, un ingrediente ideológico, pero están viviendo realmente en otro mundo, porque ni Guerra Fría, ni comunismo, y además, pues yo creo que es más bien criminal el bloqueo que está provocando la asfixia económica y también la asfixia alimentaria en Cuba. Ellos le atribuyen todo el problema a que es un mal gobierno y un mal régimen, pero es un gobierno y un país aislado, bloqueado, ahorcado, y podríamos entrar a cifras de todo lo que ha significado este bloqueo por más de 60 años. Déjeme plantearle a la profesora Milay Burgos, yo tendría que hacer un estudio para sustentar esto, pero así, a grosso modo, no creo que haya un país con una prensa tan brava como en México en estos momentos,
tan sesgada. Bueno, de hecho, después de Turquía somos el país con una infodemia tan fuerte, y lo planteo porque no me quiero imaginar la reacción de columnistas por un posicionamiento de su país en las 184 naciones que votaron en contra del bloqueo hace poco. Lo mencionaba en su participación en la conferencia de prensa Marcelo Ebrard hoy, profesora, y yo no entiendo por qué Andrés Manuel López Obrador, sobre todo Andrés Manuel López Obrador, lo quieren confrontar. Si esto lo viene manteniendo México, no de el 2018 para acá, desde hace mucho tiempo, profesora. Muy buenas noches. La verdad, mire, nosotros ayer tuvimos otra mesa, estábamos dialogando la posición del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y realmente desde el punto de vista geopolítico es muy importante para Cuba y para América Latina, no solo por el respeto del principio de autodeterminación de los pueblos, de no intervención, que es parte de la doctrina de derecho internacional público, pero sobre todo de la doctrina de política exterior mexicana desde hace mucho tiempo, en la cual México ha sido uno de los países más, vamos a decir, más importantes en crear todo este tipo de doctrinas y en ponerlas en materia en la arena internacional, ¿no? El respeto a los otros pueblos, el respeto a la autodeterminación y al autogobierno. Si el pueblo cubano está decidiendo también, porque lo ha decidido desde hace 2 años, que aprobó una nueva constitución con todo lo que implica su sistema político, jurídico, etcétera, y hoy puede ser que hay algunos que tengan algunas reclamaciones y hay algunas manifestaciones, pero también hay una articulación atroz con el tema de no solo, hay una doble articulación atroz. El bloqueo que mencionó la senadora, que es terrible, 62 años, que es asfixiante, y en el último mandato de Donald Trump se han tomado más de 200 medidas que inciden diariamente en la cotidianidad del cubano, en el ciudadano a pie. No dejar que entren remesas, que es un rubro importante de la economía cubana, no dejar que personas desde Estados Unidos viajen a Cuba. Bueno, el bloqueo es la máxima expresión de la intervención injerencista. Y la otra arista, como comentabas, es esta arista y que también lo mencionó la compañera senadora, de las redes sociales. Las redes sociales a nivel internacional desde hace más de un mes ha traído toda una campaña que también ha generado todo un ambiente para que esto sucediera el domingo 11 de julio. Eso no quita que no haya problemas internos. Si hay problemas económicos, producto de todo esto que estoy comentando y de la crisis también en la cual estamos todos, que es la pandemia, y que Cuba ha tratado de contener muy bien, lo ha hecho muy bien, ya tiene una vacuna incluso que está en proceso de vacunación a toda la población, pero justamente ahora está la primera ola pandémica, justamente ahora, y entonces esa es la situación y todos estos procesos incidiendo, ¿no? El bloqueo económico y comercial, las redes sociales incidiendo, y después ha habido toda una campaña en estos días, una campaña de fake news, esto mismo que tú comentabas, ¿no? Desde el punto de vista de noticias que manipulan bastante la realidad y que van entonces también generando estados de opinión fuera de Cuba y también dentro de Cuba. Yasmín,